La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con Radio Educación, presenta Lectores y Lecturas. Los maestros somos lectores. En el campo de las relaciones políticas, la amistad no figura, no subsiste. Puede haber, de abajo a arriba, conveniencia, adhesión, fidelidad. Y de arriba a abajo, protección afectuosa o estimación utilitaria. Pero amistad simple, sentimiento efectivo, que una de igual a igual, imposible. Esto solo entre los humildes, entre la tropa política sin nombre. Jefes y guiadores, si ningún interés común los acerca, son siempre émulos envidiosos, rivales, enemigos en potencia o en acto. Por eso sucede que al otro día de abrazarse y acariciarse, los políticos más cercanos se destrozan y se matan. De los amigos más íntimos nacen a menudo en política los enemigos acérrimos, los más crueles. Hemos escuchado palabras de Martín Luis Guzmán que están extraídas de las páginas de una novela asombrosa, magnífica, La sombra del caudillo. Esto es, estimados radioescuchas, Lectores y Lecturas, un programa de la Secretaría de Educación Pública dedicado a los maestros de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales. Tenemos como invitados al maestro Alfredo García, maestro de la Escuela Secundaria número 100, y a Joaquín Pérez Tejada, pedagogo y poeta veracruzano. Seguramente podremos platicar algunas cosas muy interesantes en relación a la política y a la historia de México. Creo que el texto de Martín Luis Guzmán justamente nos presenta esta posibilidad. La sombra del caudillo fue una novela discutidísima y justamente ahí se juntan ambos temas. ¿Qué relación tenemos, maestro Alfredo García, entre la política y la historia? Pues me parece que van de la mano. Inclusive este texto de Martín Luis Guzmán se hizo una película que fue enlatada, me parece que 30 años, y creo que todos los que tuvimos la oportunidad de verla ya la veíamos con cierto morbo, ¿no? Porque pues buscamos saber qué es lo que estaba el régimen. Se prohibía en esos años, ¿no? El trasfondo político, ¿no? Cómo se manejaba la política de esos años, ¿no? Disciplina, y sobre todo obediencia, ¿no? Al régimen, ¿no? Y cómo se manejaban las piezas en este ajedrez que es la política más que nada. Pues son los años de la creación de un partido político que para toda América Latina pues es motivo de análisis y de estudio, y también sin duda alguna la consolidación de un proceso histórico muy complejo y muy difícil como fue la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre todo la época de los caudillos, ¿no? Realmente esta parte Martín Luis Guzmán es lo que maneja, ¿no? La pugna entre los propios caudillos moviendo a sus piezas de ajedrez, a sus peones para poder consolidarse en el poder, más que nada. Y bueno, yo recuerdo, hablando de este tema, este poema de Octavio Paz, Canción Mexicana, que nos platica, ¿no? En una manera muy breve y sencilla, lo que platicaba con su abuelo acerca de los suavos y los plateados, y luego lo que platicaba con su padre, Irineo, periodista también, acerca de Villa, la revolución, ¿no? Y él pregunta, bueno, ¿yo de qué podría hablar? Y creo que se puede todavía hablar, yo no sé por qué él hace esta pregunta realmente, porque se puede hablar de muchas cosas actualmente, ¿no? O sea, la historia la seguimos haciendo y se sigue mezclando con política, ¿no? Definitivamente.
Hay una comprensión amplia del término política que ahora se estudia y pues digamos poco a poco en el mundo actual se va debatiendo, pero para el público en general, digamos para la población, la palabra no tiene una connotación tan amplia. A veces pareciera que la palabra política es hasta una mala palabra, ¿no, maestro? Pues definitivamente, es más, inclusive escuchándolo otra vez en este congreso que hubo, donde estuvo José Gutiérrez Vivo, decía que efectivamente el radio y la gente común y corriente no quiere hablar de política, ¿no? No le gusta que le hablen de política, prefiere hablar de otros temas, pero de política, vamos, sobre todo por todos los escándalos que se suscitan día a día y sobre todo hoy en la actualidad, ¿no? Escándalos que, bueno, realmente espantan a todos. Entonces, por eso la gente prefiere que no le hablen de política, ¿no? De política y de religión dicen que no se puede platicar, ¿no? No se debe de discutir. Que realmente no me interesaría formar parte de ella. En la actualidad el que no participa o el que no conoce algo de política está fuera de contexto. Informándome más que nada. Participar pues es fundamental. Con el voto, el destino de uno no puede estar en manos de otros si no tiene uno participación. Sin embargo, es evidente que hay una ciencia política. De hecho, el estudio organizado, ¿no?, del fenómeno está justamente considerado como una ciencia política, tanto que en la facultad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo una revisión hace algunos años y se pensó en que el nombre era en singular, que no era ciencias políticas, sino ciencia política. En la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias, ¿cómo se involucra el concepto de la política? Pues es bastante difícil aterrizarlo con los muchachos, ¿no? Porque de entrada es igual que los adultos. Cuando usted habla de política, les habla de política, pues no les gusta y se cierran, se bloquean, sobre todo esto en una relación y con todos los acontecimientos que pasan. Ellos tienen esta idea de que todo el mundo es corrupto en la política. No entienden que todo lo que pasa, entonces para ellos es difícil. Y poderlos integrar, poderles dar que la política es una cuestión de lucha y de poder, pues no lo entienden, no lo pueden manejar. Aunque trata uno de hacer el esfuerzo para que ellos lo puedan entender, sobre todo con los acontecimientos que pasan, ¿no? Tratarlos de digerírselos de una manera más sencilla, ¿no? No tan compleja como es la realidad, pero trata uno de entrar por ahí con ellos, sensibilizarlos, aunque es difícil, ¿no? Siempre nos quejamos los maestros de que nos gana la televisión, de que nos gana las computadoras, pero bueno, tratamos de hacerlo nuestro esfuerzo para poderlo traducir y que ellos se puedan sensibilizar. Estamos regresando a este tema de la política, la relación entre política e historia. ¿Cuáles son los fenómenos históricos, maestro Alfredo García? Digamos, ¿de qué manera se enseña la historia en la actualidad en la escuela? ¿De qué manera debería enseñarse si fuera el caso? Pues ahora lo que está para poderles enseñar se enseña con los marcos conceptuales, ¿no? Esto es lo que más se trata de tener, y las líneas de tiempo para que ellos puedan ubicarse en el espacio y en el tiempo, para que ellos puedan tener claro toda esta situación. Y lo que a mí me ha ocurrido es que he puesto un poco más de atención en la novela histórica, y las anécdotas que hay en estas novelas históricas, pues se las transmito a ellos, ¿no? Para hacerlos sensibles, ¿no? Que estos héroes nacionales pues también tuvieron su vida común y corriente, ¿no? Los tenemos en el pedestal, pero pues también tienen anécdotas que son pues para platicarse, para contarse, ¿no? O inclusive los viajes que uno ha hecho aquí al interior, aunque sea cerquita, pues
también lo que uno ha aprendido trata uno de transmitírselo. Yo creo que la lectura en ese sentido ayuda mucho a los muchachos a desmitificar también las figuras, ¿no? de los héroes. Y bueno, hay mucha novela histórica. Ahorita recuerdo a Fernando del Paso con Noticias del Imperio, o el mismo, su primer libro, José Trigo, que nos habla también de la guerra de los cristeros y del movimiento de los ferrocarrileros a mediados de los 50, ¿no? En los 50. Sí. Sí, en el momento en que autores nuestros como Riva Palacio escriben su literatura, están viviendo procesos históricos importantes. Esta etapa del imperio en México, el imperio de Maximiliano, es una etapa compleja. De todas maneras, no cabe duda que al paso de los años se hace una revisión nueva de los hechos históricos, se hace un análisis distinto a la luz de otros acontecimientos, porque en su momento muchos de los hechos históricos no son dados a la luz con la misma capacidad analítica que los años nos permiten, ¿no? No, por supuesto, el caso es de 68, ¿no? Se siguen escribiendo y escribiendo sobre las interpretaciones del movimiento de 68. Todavía no se acaba de escribir sobre el movimiento de 68. Esa es una de las cosas. Posiblemente haya otros acontecimientos que a lo mejor no tengan tanta repercusión, pero como están en este pasado cercano, todavía se siguen reinterpretando, ¿no? Todavía existen los líderes de este movimiento de 68 que están vivos, ¿no? Que dan su visión, y bueno, esto está cambiando todavía constantemente, ¿no? Estas nuevas generaciones que se dedican a escribir, pues lo interpretan a su manera, en otra visión completamente diferente de los actores, ¿no? Que también habría que validar, ¿no? la visión del joven acerca de estos acontecimientos, porque muchas veces se menosprecia por no haberse vivido, ¿no? Claro. Y que creo que es bastante válido para que se mantenga también en la memoria, ¿no? Los hechos. Pero lo cierto es que la historia se mueve a pesar de que ha sucedido, ¿no? Tendríamos los antecedentes de nuestra independencia, por ejemplo. Después encuentran los investigadores documentos que nos permiten también valorar mejor la participación de cada uno de nuestros héroes, y todo sirve no tanto para desmitificar la figura de un héroe, sino para comprenderlo en su dimensión humana. Efectivamente, héroes que están en un pedestal tienen ese merecido pedestal, pero a partir de una condición humana, no de una condición divina, digamos, ¿no? Yo creo que la historia, en ese sentido, y la enseñanza de la historia, nos puede producir esa valoración nueva en los estudiantes. Inclusive José Manuel Villalpando tiene una novela histórica sobre Félix María Calleja, donde precisamente, ¿no?, ahí se ve la simpatía que tenía Félix María Calleja, que fue el virrey, pero además también él buscaba la independencia, de alguna manera simpatizaba con la independencia, no en la manera como se dio con Hidalgo, que se desbordó el movimiento, fue más allá de lo que se esperaba, pero sí simpatizaba con el movimiento de independencia. Entonces, y este es ese tipo de lectura lo que le permite a uno poderles enseñar a los muchachos que no es tan así, no es ni tan bueno ni tan malo, sino que, bueno, pues son seres humanos, ¿no? No cabe duda que el tema es en verdad complejo, complejísimo. Cuando se utiliza esta palabra, creo que no se tiene idea exactamente de todas las posibilidades diversas de evaluación que hay en los hechos históricos. Sin embargo, esta relación entre historia y política, pues siempre es indispensable revivirla, mantenerla, revisarla, estudiarla. Muchísimas gracias, maestro Alfredo García, de la Escuela Secundaria número 100, muy agradecido con su presencia. Y a Joaquín Pérez Tejada, pedagogo y poeta, también muchas gracias por su presencia. Gracias a ti. Lectores y Lecturas es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada en Radio Educación.
Coordinación General, Alfonso Herrera. Coordinación de Proyecto, Enrique Núñez y Carmen Rendón. Elaboración y supervisión de contenidos, Nora Rangel y Juan Joaquín Pérez Tejada. Producción, Laurelena Padrón. Conducción, Eduardo Langagne. Asistencia, Lorena Padrón. Guión, Octavio Reyes. Rúbrica y música original, Jorge Reyes. Reportaje, Hernán Ancona. Musicalización, Heréndira Salazar. Voces de María Eugenia Pulido y José González Márquez. Operación técnica, Antonio Fernández.